el elector. Él es autor de Perú Político en Cifras, un excelente libro que reúne todos los procesos y todos los resultados electorales. Y así como está un poco de moda el asunto electoral, hemos creído conveniente invitarlo. Buenos días, doctor Tuesta. ¿Por qué o por quién votan los peruanos? ¿Votan generalmente por personas, por ideas, por programas? A diferencia de lo que mucho se puede creer, podríamos decir gruesamente que en el país de los últimos años el elector peruano vota fundamentalmente por las agrupaciones políticas. Creo que luego del gobierno militar ha habido un corte fundamental. Antes el elector peruano estaba supeditado al caudillo político. Desde el 78 en adelante, las grandes tendencias electorales sostienen que hay una preferencia por los 4 principales partidos o agrupaciones políticas, el APRA, Acción Popular, el PPC e Izquierda Unida, ¿no? Básicamente, alrededor de estas agrupaciones es donde se ha dividido por lo menos el 95% del electorado en las 6 últimas elecciones, ¿no? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué el electorado tan solo apoya esas opciones? Bueno, creo que una de las razones fundamentales es que estas agrupaciones políticas representan de alguna manera, en términos globales, un enraizamiento social, tanto clasista como geográfico. Esto hace que cada agrupación política tenga alrededor de un porcentaje de base sobre el cual se mueve, ya según las circunstancias coyunturales, ¿no? muy específicas, y ahí es donde comienza a trabajar la idea del líder político, ¿no? Que le puede dar un mayor impulso a su porcentaje, como también a ver un declive de su porcentaje electoral, ¿no? Doctor Tuesta, hay departamentos en el país que siempre han tenido una tendencia política definida. El caso de Trujillo es el más notorio, pero hay un departamento que es bastante atractivo, bastante sujeto de estudio, que es el departamento de Arequipa. Desde el año 80, Arequipa ha votado por Acción Popular, por Izquierda Unida, por el Partido Aprista y por el Frenatraca. Han sido 4 agrupaciones que han ganado 4 elecciones. ¿Qué pasa en el pueblo arequipeño, por ejemplo, a diferencia de los demás pueblos? Claro, la ciudad de Arequipa quizás tenga la particularidad de ser un centro urbano donde se concentran este conjunto de agrupaciones políticas, pero quizá más que eso podríamos decir lo siguiente: hay algunas agrupaciones políticas que en general han tenido una tendencia de preferencia electoral en Arequipa, y eso ha sido básicamente los partidos que hoy día conforman el Fredemo y las agrupaciones políticas de izquierda. Por ejemplo, en Arequipa nunca fue un bastión del APRA. Es cierto que el APRA ganó en el año 85 porque fue parte del aluvión alanista de ese año, donde ciudades y distritos de nuestro país tendieron masivamente a votar por Alan García, ¿no? Pero no hay, digamos, un cambio que pareciera inicialmente en forma tan variable en Arequipa, ¿no? Por ejemplo, yo estoy completamente seguro que en el año que viene, elecciones presidenciales, si se lanzara, por ejemplo, el Frenatraca, es posible de que no ganara ni siquiera en el departamento de Arequipa, porque hay justamente estos factores de coyuntura que pueden explicar. Ahí sí tienen que ver parte las características muy particulares del partido, el líder, el candidato, de repente en algunos casos las ofertas electorales. ¿No es entonces, como parece, el departamento que está sujeto a los mayores cambios? ¿No es así? Puede estar sujeto a los mayores cambios del ganador, pero el reparto de la torta electoral, por así decirlo, se mantiene más o menos en las mismas proporciones, salvo particularidades, como le dije, ¿no? ¿Y Trujillo, por ejemplo? Trujillo sí es un bastión aprista, y bueno, no solamente Trujillo, sino el denominado Sólido Norte, que es históricamente aprista, no solamente porque ahí es la cuna del APRA, sino que el APRA está ligado íntimamente a todo lo que es la historia social de esa región. Pero es suficiente, por ejemplo, actualmente la crisis nos golpea a todos, es un poco responsabilidad o bastante responsabilidad del Partido Aprista, y
sigue siendo, según todas las encuestas, sólidamente identificado con el partido. Efectivamente, porque ahí hay un hecho que se puede responder en términos históricos. El APRA es un partido histórico. En esa medida no solamente el bolsillo manda lo que debe significar el voto, sino que entre la situación económica y el voto hay una serie de intermediaciones. Una de ellas es culturales. Y uno de los aspectos importantes de lo que es la cultura es también la cultura política. Y en ese sentido, el APRA recoge todo un sentimiento histórico que puede ser de solidaridad, puede ser de conjugar una serie de sentimientos muy enraizados en el norte del país. Eso es lo que puede significar para el APRA el sólido norte, aunque esta vez bastante reducido parece ser a la ciudad de Trujillo y todo el departamento de La Libertad, ¿no? Toquemos el caso de Lima, doctor Tuesta. En Lima hay distritos que siempre han votado por ciertas tendencias, es decir, los llamados distritos populosos han votado mayoritariamente por izquierda y los distritos más bien acomodados han votado por el Frente Democrático. Se cuenta generalmente con esos votos, es decir, hay una cantidad de distritos intermedios que son finalmente los que deciden las elecciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son ellos? ¿Y qué masa representan? Voy a hablar sobre lo que representan estos distritos que yo he considerado a partir de un estudio que está a punto a salir. Los distritos pobres. En Lima hay 42 distritos, de los cuales hay un conjunto de distritos de extrema pobreza, que es parte de la realidad cotidiana de Lima, que está conformado por 12 distritos. Estos distritos de extrema pobreza, para que tengas un cálculo más o menos, una idea, perdón, de lo que significa este peso electoral, en el año 63 representaban el 8% del electorado limeño. El año 86 representan casi el 45% del peso electoral de Lima Metropolitana. 12 distritos de extrema pobreza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esos son los que deciden las elecciones? Estos podrían decidir las elecciones. Podrían decidir las elecciones, porque tenemos un 55% que lo conforman los otros 30 distritos, otros distritos, ¿no es cierto?, que vendrían a ser la mayoría. Los distritos no votan en términos absolutos por un partido, pero sí hay un perfil del elector de determinados distritos, y ahí es donde sí se refuerza lo que justamente usted señaló, es decir, hay determinados distritos que efectivamente votan por determinadas tendencias políticas, y tiene que ver con eso que anoté anteriormente. El enraizamiento de determinadas fracciones políticas o de partidos políticos es estrictamente clasista. Es decir, Izquierda Unida en los últimos años intentó, por ejemplo, abrirse a los sectores medios, pero según los estudios que he realizado, es bien curioso, pero el perfil sigue siendo estrictamente el mismo. Es decir, una gran votación que llega incluso a 50% de determinados distritos de extrema pobreza, y una votación que puede bordear el 5 o 6% en distritos como Miraflores, San Borja. Pero entre ellos, exactamente a la inversa de lo que ocurre, por ejemplo, con el Partido Popular Cristiano. Entre esos distritos sí hay unos distritos intermedios, por ponerle algún nombre. Ajá. ¿No son esos distritos los que deciden las elecciones? ¿Sabes lo que ocurre? Esos distritos son cada vez menos los que deciden las elecciones. ¿Por qué? Porque hace 10 años, o hace desde el año 78 en adelante, estos distritos tenían un peso electoral significativo. ¿Por qué tenía un peso electoral significativo? Porque teníamos nosotros un registro electoral que daba cuenta de una realidad que era desde el año 62. A partir del año 84, todos recuerdan, en el año 84 todos cambiamos nuestra ley electoral. Es decir, después de mucho tiempo, la persona que votaba en el distrito es porque vivía en el distrito. Entonces hubo un reacomodo demográfico, donde efectivamente se dibuja un nuevo mapa de Lima. Y es decir, los distritos pobres que nosotros vemos y conocemos son los que ahora tienen la mayoría electoral en Lima. Por eso no me cabe la menor duda que en las últimas semanas, por ejemplo, la campaña dedicada del Partido Aprista, y hasta donde tengo conocimiento también del Frente Democrático, va a ser dirigida justamente hasta esos distritos, porque estos distritos son los que van a elegir. Lo que ocurre es que Izquierda Unida ha tenido su bastión, parece sin conocerlo,
con extrema preferencia de parte de estos electores. ¿Y usted cree que estos distritos a los que estamos haciendo referencia son los más sujetos, además, a votar por diferentes ofertas debido precisamente a su grado de extrema pobreza? Mientras que sucede lo contrario con los otros distritos. Mire, a pesar de que han habido cambios, en todos los sectores sociales han habido cambios. No podemos decir de que determinado sector social no cambió, por ejemplo, en las elecciones del 80 comparada con el 83 y el 85. Siempre hay cambios, y no solamente acá en el caso peruano, en todos los países del mundo y en todas las ciudades se suscitan cambios. Quizás lo que puede llamar a sorpresa es que el perfil justamente tiende a ser el mismo. Incluso si sea la votación más baja o más alta, el perfil que se dibuja es más o menos el mismo. Y es muy curioso, digo, en el caso de Lima, porque esto es una situación que difícilmente se puede ver en otras ciudades, el voto tan clasista del electorado peruano. Es por eso también que quizá la idea del Frente Democrático también tiene un contenido electoral. Es decir, el Partido Popular Cristiano, en los últimos años, por ejemplo, si nos seguimos deteniendo en Lima, nunca ha podido superar un porcentaje lo suficiente como para que pueda triunfar desde el año 78. Y por ejemplo las elecciones municipales del año 86 tuvo su mejor carta en Bedoya. Es decir, su perfil electoral siempre fue clasista. ¿Y el caso de Orrego, por ejemplo? Claro, es que yo estuve hablando de dos agrupaciones muy clasistas, Izquierda Unida y el PPC. Pero hay otras dos agrupaciones que recogen justamente esta idea de una inserción social menos definida. Por un lado el APRA y por otro lado Acción Popular. Ahora parecería que no es así, ¿no? Pasados los años del gobierno aprista, pero sí lo es. Si uno hace, digamos, prueba algunas ecuaciones estadísticas, uno puede darse cuenta que el partido aprista y Acción Popular indiferentemente recogen votos de sectores pobres, como de sectores más acomodados, como de sectores medios. Esto ha hecho que sus cambios electorales sean también mucho más drásticos. Una última pregunta, señor Tuesta. ¿El voto preferencial debería continuar? Yo creo que sí. El voto preferencial debe continuar y le voy a dar dos razones. Una de ellas es que si en este país hubieran elecciones primarias para elegir candidatos para las listas internas de los partidos, yo creo que no debería haber voto preferencial, porque creo que el partido recogería democráticamente las propuestas de los candidatos. Pero en este país estamos acostumbrados un poco al acuerdo cerrado, de oficina, lo que suele llamarse acuerdo de cúpula entre los partidos. En esa medida creo que el electorado tiene un hándicap que debe ser compensado con el voto preferencial. Por ejemplo, el 50% de lo que es ahora el Parlamento en el Senado y un porcentaje alto en diputados son hijos del voto preferencial. Estos parlamentarios difícilmente, creo yo, por un sentido de ética política, podrían votar, por ejemplo, en contra del voto preferencial, cuando ellos, si no hubiese existido el voto preferencial, hubieran estado al margen del Parlamento. Esto ha hecho también que se compensen algunas injusticias en cuanto al puesto ocupado por algunos candidatos, ya sea por conflictos internos de los partidos. El caso más notable es el de Malpica, por ejemplo, ¿no? Además, en dos oportunidades. El ingeniero Malpica, hasta donde yo tengo conocimiento, tuvo un puesto bastante bajo en el año 78 en la Asamblea Constituyente, donde fue la primera vez del voto preferencial. Y en el año 85 también, ¿no? Es un reincidente hijo del voto preferencial, ¿no? Pero hay casos también importantes que pueden dar cuenta de que el voto preferencial efectivamente es un sistema mucho más democrático y creo que se debería de mantener. Muchas gracias, señor Tuesta, encantado de tenerlo, y nos gustaría volverlo a tener por acá una vez publicado el libro que ha hecho mención. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa comercial, ya regresamos con una entrevista de Susi Sato al economista Carlos Amaya.